El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartirte el tema cuando la voluntad de Dios no me agrada, y me gustaría que hiciéramos una oración. Padre precioso, en esta mañana te doy gracias porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra y es como un ungüento para nuestras vidas, Señor. Te ruego que esta palabra pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y podamos cambiar de dirección si es que estamos haciendo lo incorrecto, Padre, si es que estamos yendo al otro lado de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero leerte una porción de las Escrituras que está en Jonás 1 y vamos a leerlo. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos. Y bueno, yo quiero decirte algo. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, la mayoría, cuando nos preguntan ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios?, la verdad es que todos decimos amén. El decir que lo vamos a hacer es muy fácil, pero el ponerlo en acción ya es diferente, porque cuando son cosas que nos gustan, pues es muy fácil hacerlas. Si el Señor nos manda a hacer cosas que no nos implican un esfuerzo o que no va en contra de lo que nosotros creemos que es lo correcto, pues la realidad es que es muy fácil. En el caso de Jonás, él no quería este lugar, no quería esta ciudad, porque era una ciudad que constantemente había dañado a su pueblo. Entonces pues no era algo como que a Jonás le agradara. Además él sabía, ¿no?, pues que Dios era misericordioso y que si ellos se arrepentían, pues Dios los iba a perdonar. O sea, Jonás fue completamente a hacer lo que Dios no le dijo. Dice la palabra que huyó a Tarsis, y es chistoso porque a veces pensamos que podemos huir de lo que Dios nos manda a hacer. Dios fue muy específico en la orden que le dio a Jonás, y ahora quiero enfatizar pues que se trataba de vidas en este lugar, a pesar de que había mucha maldad. Se trataba de personas, no era cualquier cosa, y Jonás pues estaba duro en su corazón. Él simplemente pensó en lo que él no quería, que a él no le parecía esa orden, esa instrucción que se le estaba dando. Jonás no estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba diciendo, y simplemente él decidió ir hacia el otro lado, él decidió huir. Pero yo quiero decirte algo: la voluntad de Dios a veces no la vamos a entender, a veces sí va a ser muy clara, pero en otras ocasiones la verdad es que va a ser para nosotros así como que, pero ¿por qué? O sea, no va a ir con nuestra lógica, no va a ir con nuestra manera de, a lo mejor muchas veces, de vivir, de hacer las cosas como nosotros creemos que son las correctas. Pero sabes, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que va a pasar más adelante, y Dios sabe por qué hace las cosas. Muchas veces podemos sentirnos más sabios, o simplemente como Jonás, pues no quiero obedecer, y vamos completamente al otro lado. Y dice la palabra de Dios más adelante, si lo gustas tú ya después leer, yo te lo voy a platicar, que hubo una gran tormenta y pues que Jonás estaba dormido, ¿verdad? Estaba acostado, estaba dormido,
y todos los demás tripulantes del barco, dice la Biblia, que estaban pidiéndole a sus dioses, pero pues no pasaba nada hasta que lo despertaron y hasta le dijeron, tú dormilón, ¿verdad? Y lo despertaron, y pues Jonás simplemente dijo, aviéntenme al mar porque yo soy el que estoy ocasionando todo esto. Un corazón desinteresado por la gente, por lo que está a punto de suceder a este lugar. Y dice la palabra que Dios preparó un gran pez. Algunos pudieran pensar, ay, qué mala onda, ¿por qué Dios lo obligó y mandó un pez para tratar con su corazón? Yo te quiero decir algo. Dios, las cosas es tan paciente con nosotros y tan misericordioso que Él pudo escoger a otra persona. La verdad es que si lo vemos por ese lado, Dios pudo haber escogido a otra persona y no a Jonás. Pudo haber dicho, ay, este es bien desobediente, bien rezongón, porque ya más adelante también se sigue quejando. Y Dios pudo haber elegido a otra persona para hacer esta tarea. Sin embargo, Dios tuvo tanta misericordia de Jonás. Es como un padre, ¿no? Cuando nosotros queremos que nuestros hijos no hagan algo, más bien que hagan algo, y ellos no quieren, no es como que nosotros digamos, ay, bueno, es tu voluntad, por si sabemos que es importante que ellos aprendan algo, nosotros vemos la manera de encaminarlos, ¿verdad? De decir, porque sabemos que más adelante pueden perderse, que más adelante pueden cometer algo que no es correcto, o que esto no les va a beneficiar en su vida, que necesitan cambiar a lo mejor cierta actitud, y nosotros tratamos con esa parte porque los amamos. Dios no mandó un pez como porque dijera, ay, me cae gordo Jonás, ahora sí, para que vea le voy a mandar un gran pez para que su corazón se quebrante. No, pero cuando este pez tragó a Jonás, sí hubo un tiempo, dice la palabra, que estuvo ahí 3 días, en donde su corazón fue tratado. Y hasta que él mismo entendió, él estuvo orando. Imagínate el tiempo ahí en el pez. O sea, cuando vas a algún lugar donde venden pescado, el olor es tan fuerte, tan penetrante, tú sales oliendo a pescado. Ahora imagínate estar dentro de un pez, ¿no? Y dice después que el pez lo vomitó, y pues ya él comenzó a pregonar que se tenía que arrepentir el pueblo. Y con todo eso, pues Jonás estaba quejándose. Yo sabía que ibas a hacer eso, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y sabes, es importante a ti que me estás escuchando, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que no huyamos de hacer su voluntad. Dios nunca va a querer algo malo para nosotros, jamás. En el caso de Jonás, tanto quería que la gente se salvara, como también hubo un trato de Dios en su carácter. Dios trabajó ambas partes. Por un lado, salvó a una ciudad que estaba completamente en pecado, pero por otro lado también estaba forjando el carácter de Jonás, estaba enseñándole a ser misericordioso, estaba enseñándole a obedecer, estaba moldeando su carácter. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos esto, que nuestro carácter sea moldeado, que Dios nos enseñe que todo lo que Él decida en nuestras vidas va a ser para nuestro bien, nada nos va a afectar, aunque sabes, va a haber muchas cosas que sean dolorosas, que nos afecten, muchas situaciones que no entendamos y que tal vez digamos yo no lo quiero hacer, pero cuando algo viene de parte de Dios, yo quiero ya concluir con esto, es que siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Cuando la voluntad viene algo de parte de Dios,
hay que obedecer, porque siempre en eso Dios nos va a enseñar, nos va a forjar. Y yo creo que la mayoría somos de los que oramos y decimos: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y sabes, si tú le dices eso a Dios, Él te va a tomar la palabra y va a comenzar a enseñarnos. No podemos huir de su voluntad, no podemos escondernos, porque donde quiera que tú y yo estemos, ahí está Él. Y pues yo creo que ninguno de nosotros queremos un gran pez, ¿verdad? para enseñarnos. Yo creo que lo mejor es obedecer y decir: sí, Señor, quizá no entiendo esto, pero lo voy a hacer por amor a ti. Quiero obedecerte a ti, porque a todos los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que yo te invito en esta mañana a que no huyamos de la voluntad de Dios, sino que obedezcamos y con todo nuestro corazón hagamos lo que Él nos dice. Obedezcamos como Abraham. Cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu único hijo, Él obedeció. Él sabía que Dios desde a mano ya le había dado una promesa, que Dios ya le había dicho que de él, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios sabía eso. Abraham sabía eso. Y cuando Dios le pide a su hijo, él simplemente confió y dice que Dios le llamó amigo, porque vio lo que verdaderamente había en su corazón y él obedeció. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, porque cuando tú y yo no obedecemos, también afectamos a otras personas, como Jonás cuando estuvo en el barco, o esas personas estuvieron a punto de hundirse a causa de la desobediencia de Jonás. Así que no solamente pensemos en nosotros, pensemos en que quizá al desobedecer a Dios, más bien que al desobedecer a Dios quizá podremos afectar a otras personas. Entonces, bueno, obedezcamos con todo nuestro corazón. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo creo que nos ayudas a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, Padre, que obedecemos tu palabra cada día de nuestra vida, Señor, y vivimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Gran tormenta y pues que Jonás estaba dormido, ¿verdad? Estaba acostado, estaba dormido y todos los demás tripulantes del barco, dice la Biblia, que estaban pidiéndole a sus dioses, pero pues no pasaba nada hasta que lo despertaron y hasta le dijeron: tú dormilón, ¿verdad? Y lo despertaron y pues Jonás simplemente dijo: aviéntenme al mar, porque yo soy el que estoy ocasionando todo esto. Un corazón desinteresado por la gente, por lo que está a punto de suceder a este lugar. Y dice la palabra que Dios preparó un gran pez. Algunos pudieran pensar: ay, qué mala onda, ¿por qué Dios lo obligó y mandó un pez para tratar con su corazón? Yo te quiero decir algo. Dios, las cosas es tan paciente con nosotros y tan misericordioso que Él pudo escoger a otra persona. La verdad es que si lo vemos por ese lado, Dios pudo haber escogido a otra persona y no a Jonás. Pudo haber dicho: ay, este es bien desobediente, bien rezongón, porque ya más adelante también se sigue quejando. Y Dios pudo haber elegido a otra persona para hacer esta tarea. Sin embargo, Dios tuvo tanta misericordia de Jonás. Es como un padre, ¿no? Cuando nosotros queremos que nuestros hijos no hagan algo, más bien que hagan algo, y ellos no quieren,
no es como que nosotros digamos, ay, bueno, es tu voluntad, por si sabemos que es importante que ellos aprendan algo, nosotros vemos la manera de encaminarlos, ¿verdad? De decir, porque sabemos que más adelante pueden perderse, que más adelante pueden cometer algo que no es correcto, o que esto no les va a beneficiar en su vida, que necesitan cambiar a lo mejor cierta actitud, y nosotros tratamos con esa parte porque los amamos. Dios no mandó un pez como porque dijera, ay, me cae gordo Jonás, ahora sí, para que vea le voy a mandar un gran pez para que su corazón se quebrante. No, pero cuando este pez tragó a Jonás, sí hubo un tiempo, dice la palabra, que estuvo ahí 3 días, en donde su corazón fue tratado. Y hasta que él mismo entendió, él estuvo orando. Imagínate el tiempo allí en el pez. O sea, cuando vas a algún lugar donde venden pescado, el olor es tan fuerte, tan penetrante, tú sales oliendo a pescado. Ahora imagínate estar dentro de un pez, ¿no? Y dice después que el pez lo vomitó, y pues ya él comenzó a pregonar que se tenía que arrepentir el pueblo. Y con todo eso, pues Jonás estaba quejándose. Yo sabía que ibas a hacer eso, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y sabes, es importante a ti que me estás escuchando, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que no huyamos de hacer su voluntad. Dios nunca va a querer algo malo para nosotros, jamás. En el caso de Jonás, tanto quería que la gente se salvara, como también hubo un trato de Dios en su carácter. Dios trabajó ambas partes. Por un lado, salvó a una ciudad que estaba completamente en pecado, pero por otro lado también estaba forjando el carácter de Jonás, estaba enseñándole a ser misericordioso, estaba enseñándole a obedecer, estaba moldeando su carácter. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos esto, que nuestro carácter sea moldeado, que Dios nos enseñe que todo lo que Él decida en nuestras vidas va a ser para nuestro bien, nada nos va a afectar, aunque sabes, va a haber muchas cosas que sean dolorosas, que nos afecten, muchas situaciones que no entendamos y que tal vez digamos yo no lo quiero hacer, pero cuando algo viene de parte de Dios, yo quiero ya concluir con esto, es que siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Cuando la voluntad viene algo de parte de Dios, hay que obedecer, porque siempre en eso Dios nos va a enseñar, nos va a forjar. Y yo creo que la mayoría somos de los que oramos y decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y sabes, si tú le dices eso a Dios, Él te va a tomar la palabra y va a comenzar a enseñarnos. No podemos huir de su voluntad, no podemos escondernos, porque donde quiera que tú y yo estemos, ahí está Él. Y pues yo creo que ninguno de nosotros queremos un gran pez, ¿verdad? para enseñarnos. Yo creo que lo mejor es obedecer y decir, sí, Señor, quizá no entiendo esto, pero lo voy a hacer por amor a ti. Quiero obedecerte a ti, porque a todos los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que yo te invito en esta mañana a que no huyamos de la voluntad de Dios, sino que obedezcamos y con todo nuestro corazón hagamos lo que Él nos dice. Obedezcamos como Abraham. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu único hijo, Él obedeció. Él sabía que Dios de mano ya le había dado una promesa, que Dios ya le había dicho que de él, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Yo sabía eso. Abraham sabía eso. Y cuando Dios le pide a su hijo, él simplemente confió y dice que Dios le llamó amigo, porque vio lo que verdaderamente había en su corazón y él obedeció. Entonces,
hagamos la voluntad de Dios, porque cuando tú y yo no obedecemos, también afectamos a otras personas, como Jonás cuando estuvo en el barco, o esas personas estuvieron a punto de hundirse a causa de la desobediencia de Jonás. Así que no solamente pensemos en nosotros, pensemos en que quizá al desobedecer a Dios, más bien que al desobedecer a Dios quizá podremos afectar a otras personas. Entonces, bueno, obedezcamos con todo nuestro corazón. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Yo creo que nos ayudas a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, Padre, que obedecemos tu palabra cada día de nuestra vida, Señor, y vivimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. O sea, cuando vas a algún lugar donde venden pescado, el olor es tan fuerte, tan penetrante, tú sales oliendo a pescado. Ahora imagínate estar dentro de un pez, ¿no? Y dice después que el pez lo vomitó y pues ya él comenzó a pregonar que se tenía que arrepentir el pueblo. Y con todo eso, pues Jonás estaba quejándose. Yo sabía que ibas a hacer eso porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y sabes, es importante a ti que me estás escuchando que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que no huyamos de hacer su voluntad. Dios nunca va a querer algo malo para nosotros, jamás. En el caso de Jonás, tanto quería que la gente se salvara como también hubo un trato de Dios en su carácter. Dios trabajó ambas partes. Por un lado salvó a una ciudad que estaba completamente en pecado, pero por otro lado también estaba forjando el carácter de Jonás, estaba enseñándole a ser misericordioso, estaba enseñándole a obedecer, estaba moldeando su carácter. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos esto, que nuestro carácter sea moldeado, que Dios nos enseñe que todo lo que Él decida en nuestras vidas va a ser para nuestro bien, nada nos va a afectar, aunque sabes, va a haber muchas cosas que sean dolorosas, que nos afecten, muchas situaciones que no entendamos y que tal vez digamos yo no lo quiero hacer, pero cuando algo viene de parte de Dios, yo quiero ya concluir con esto, es que siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. Cuando la voluntad viene algo de parte de Dios, hay que obedecer, porque siempre en eso Dios nos va a enseñar, nos va a forjar. Y yo creo que la mayoría somos de los que oramos y decimos: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y sabes, si tú le dices eso a Dios, Él te va a tomar la palabra y va a comenzar a enseñarnos. No podemos huir de su voluntad, no podemos escondernos, porque donde quiera que tú y yo estemos, ahí está Él. Y pues yo creo que ninguno de nosotros queremos un gran pez, ¿verdad? para enseñarnos. Yo creo que lo mejor es obedecer y decir: sí, Señor, quizá no entiendo esto, pero lo voy a hacer por amor a ti. Quiero obedecerte a ti, porque a todos los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que yo te invito en esta mañana a que no huyamos de la voluntad de Dios, sino que obedezcamos y con todo nuestro corazón hagamos lo que Él nos dice. Obedezcamos como Abraham. Cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu único hijo, Él obedeció. Él sabía que Dios de mano ya le había dado una promesa, que Dios ya le había dicho que de él, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios sabía eso. Abraham sabía eso.
Y cuando Dios le pide a su hijo, él simplemente confió y dice que Dios le llamó amigo porque vio lo que verdaderamente había en su corazón y él obedeció. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, porque cuando tú y yo no obedecemos, también afectamos a otras personas, como Jonás cuando estuvo en el barco, o esas personas estuvieron a punto de hundirse a causa de la desobediencia de Jonás. Así que no solamente pensemos en nosotros, pensemos en que quizá al desobedecer a Dios, más bien que al desobedecer a Dios quizá podremos afectar a otras personas. Entonces, bueno, obedezcamos con todo nuestro corazón. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Yo creo que nos ayudas a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, Padre, que obedecemos tu palabra cada día de nuestra vida, Señor, y vivimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Agradable y perfecto. Cuando la voluntad viene algo de parte de Dios, hay que obedecer, porque siempre en eso Dios nos va a enseñar, nos va a forjar. Y yo creo que la mayoría somos de los que oramos y decimos: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y sabes, si tú le dices eso a Dios, Él te va a tomar la palabra y va a comenzar a enseñarnos. No podemos huir de su voluntad, no podemos escondernos, porque donde quiera que tú y yo estemos, ahí está Él. Y pues yo creo que ninguno de nosotros queremos un gran pez, ¿verdad? para enseñarnos. Yo creo que lo mejor es obedecer y decir: sí, Señor, quizá no entiendo esto, pero lo voy a hacer por amor a ti. Quiero obedecerte a ti, porque a todos los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que yo te invito en esta mañana a que no huyamos de la voluntad de Dios, sino que obedezcamos y con todo nuestro corazón hagamos lo que Él nos dice. Obedezcamos como Abraham. Cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu único hijo, él obedeció. Él sabía que Dios desde a mano ya le había dado una promesa, que Dios ya le había dicho que de él, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios sabía eso. Abraham sabía eso. Y cuando Dios le pide a su hijo, él simplemente confió y dice que Dios le llamó amigo porque vio lo que verdaderamente había en su corazón y él obedeció. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, porque cuando tú y yo no obedecemos, también afectamos a otras personas, como Jonás cuando estuvo en el barco, o esas personas estuvieron a punto de hundirse a causa de la desobediencia de Jonás. Así que no solamente pensemos en nosotros, pensemos en que quizá al desobedecer a Dios, más bien que al desobedecer a Dios quizá podremos afectar a otras personas. Entonces, bueno, obedezcamos con todo nuestro corazón. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Yo creo que nos ayudas a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, Padre, que obedecemos tu palabra cada día de nuestra vida, Señor, y vivimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Obedezcamos como Abraham. Cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu único hijo, él obedeció. Él sabía
que Dios desde a mano ya le había dado una promesa, que Dios ya le había dicho que de él, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios sabía eso. Abraham sabía eso. Y cuando Dios le pide a su hijo, él simplemente confió y dice que Dios le llamó amigo porque vio lo que verdaderamente había en su corazón y él obedeció. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, porque cuando tú y yo no obedecemos, también afectamos a otras personas, como Jonás cuando estuvo en el barco, o esas personas estuvieron a punto de hundirse a causa de la desobediencia de Jonás. Así que no solamente pensemos en nosotros, pensemos en que quizá al desobedecer a Dios, más bien que al desobedecer a Dios quizá podremos afectar a otras personas. Entonces, bueno, obedezcamos con todo nuestro corazón. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Yo creo que nos ayudas a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, Padre, que obedecemos tu palabra cada día de nuestra vida, Señor, y vivimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Como Jonás cuando estuvo en el barco, o esas personas estuvieron a punto de hundirse a causa de la desobediencia de Jonás. Así que no solamente pensemos en nosotros, pensemos en que quizá al desobedecer a Dios, más bien que al desobedecer a Dios quizá podremos afectar a otras personas. Entonces, bueno, obedezcamos con todo nuestro corazón. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Yo creo que nos ayudas a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, Padre, que obedecemos tu palabra cada día de nuestra vida, Señor, y vivimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Yo creo que nos ayudas a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, Padre, que obedecemos tu palabra cada día de nuestra vida, Señor, y vivimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La vida, Señor, y vivimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.